Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Estudio del Nuevo Testamento, un libro desarrollado por los profesores de la Universidad Globo. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que lea también el libro. Y no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho, así puede recibir nuevas notificaciones a todos los nuevos videos que estamos subiendo. Seguimos estudiando la unidad número 3 que se titula 8 cartas para todos y el Apocalipsis. Los libros en esta porción final de la Biblia se escribieron para fortalecer y para animar a los creyentes. Ellos nos instan a perseverar cuando sufrimos por nuestra fe. Ellos nos advierten estar en guardia en contra de las distorsiones de la verdad. Y en Apocalipsis, Juan nos ofrece la esperanza, paz y conocimiento mientras que esperamos el retorno de Cristo. Las pruebas y las enseñanzas falsas no han desaparecido por los siglos. De hecho, ellas parecen haber empeorado. Las mismas verdades inspiradas por Dios que nutrieron y enseñaron a los primeros creyentes todavía fortalecen y enseñan hoy a los creyentes. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo número 11 que se titula Cartas acerca de la enseñanza falsa. Esta es la primera de dos partes. En esta primera parte estaremos viendo las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Y el autor comienza con esto. Dice, una maratón es una carrera de 42 kilómetros o 26.2 millas. Aunque los mejores corredores se esfuerzan por llegar primero o tan rápido como sea posible, la mayoría que corre una carrera como esta tiene un solo objetivo, cruzar la línea de llegada. Para muchos corredores de maratón, la línea de llegada es la meta que los impulsa hacia adelante. Los escritores bíblicos comparan la vida cristiana a correr una carrera. Tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 9, del 24 al 27, Filipenses 3, del 13 al 14, está segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, y también capítulo 4, del 7 al 8, al igual que Hebreos 12, versículo 1. La meta de la vida cristiana, mis hermanos, es cruzar la línea de llegada y ganar la corona de vida. No es suficiente comenzar caminando en la luz de Dios. El cristiano debe continuar caminando en la luz de Dios hasta el final. Los maestros falsos quieren que los creyentes dejen de andar en la luz, que se rindan antes de cruzar la línea de llegada. Y Juan escribió para advertir en contra de estos maestros falsos. Sus cartas nos animan a que sigamos corriendo la carrera. Nuestra primera lección es la 11.1 titulada Primera de Juan. Leemos primero acerca del autor de esta carta. Como se declaró previamente, concluimos que el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, su Evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Aunque Juan no da su nombre en Primera de Juan, nosotros creemos que él es el autor debido a por lo menos 3 tipos de evidencias. La primera, los padres de la iglesia primitiva del segundo siglo denominaron al apóstol Juan como el autor, y estos testigos incluyeron a Ireneo, a Clemente de Alejandría. La segunda evidencia, el autor de Primera de Juan declara que tuvo una relación cercana con Jesús. Esto lo encontramos en la carta Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, 5 al 6, capítulo 2, 27 al 25. Juan era el discípulo al cual Jesús amaba y estaba sentado al lado de Jesús en la última cena, de acuerdo a Juan 13, 23. Y la tercera evidencia, el estilo, palabras y temas de Primera de Juan y el Evangelio de Juan son similares. Le menciono algunas de esas similitudes, mis hermanos. Por ejemplo, en Primera de Juan 1.1 leemos lo que era desde el principio, y también ahí se encuentra verbo de vida. Mientras que en la primera carta de Juan, verso 1, y también en el verso 14, leemos en el principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Está el capítulo 3, verso 8 de la carta. El que practica el pecado es del diablo. Y está Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo. La primera carta de Juan, capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mientras que el Evangelio, en el capítulo 3, verso 36, leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Repasemos ahora algunos hechos acerca de la vida del apóstol Juan, mis hermanos. Juan creció en Galilea. Juan y su hermano Santiago estaban pescando con su padre Zebedeo cuando Jesús los llamó. La madre de Juan, quizás llamada Salomé, estaba a veces cerca de Jesús. Juan era uno de los del círculo íntimo, los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte cuando fue glorificado y en el huerto de Getsemaní. Estaba presente en el juicio de Jesús y desde la cruz Jesús pidió a Juan cuidar a María. Juan no solo fue uno de los primeros en ver la tumba vacía, pero también en ver al Señor resucitado. Vio a Jesús
en un cuarto cerrado con los otros discípulos y después en Galilea. Juan estaba en Jerusalén cuando Pablo y Bernabé llegaron como en el año 45 después de Cristo, y después la historia registra que Juan ministró en Éfeso. Cerca del final de su vida, Juan había sido condenado posiblemente a morir en la isla de Patmos. Allí Juan sufrió como Jesús había profetizado, pero el Señor no lo dejó solo. En Patmos, el anciano apóstol recibió las visiones de las que escribió en Apocalipsis. Creemos que Juan escribió Apocalipsis como en el año 95 después de Cristo. Igualmente creemos que él escribió las 3 cartas de Juan en algún momento durante el 85 al 95 después de Cristo. Leamos ahora del trasfondo de esta carta, mis hermanos. Considerada una de las epístolas generales, Primera de Juan no se dirige a personas o a ciudades específicas. Las iglesias en Asia, como se les trata en Apocalipsis, pueden haber sido los primeros lectores de esta carta. La iglesia primitiva enfrentó problemas significativos relacionados con la enseñanza falsa. Un grupo de maestros falsos llamados los gnósticos, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, aparentemente habían sido parte de la comunidad cristiana, pero se habían retirado después de ser influenciados por enseñanzas tempranas del gnosticismo. El gnosticismo se desarrolló más plenamente y se volvió una enseñanza prominente de mediados a fines del segundo siglo. Los gnósticos afirmaban tener un conocimiento secreto que todos necesitaban para poder ser salvos. Hay 5 errores en el gnosticismo y Juan respondió a través de su carta a esos 5 errores. Déjenme le digo los 5 errores. El primero de ellos, estas enseñanzas falsas del gnosticismo, es: el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Número 2, la salvación viene del conocimiento secreto, no del evangelio. Número 3, Jesús era solo un hombre, el Espíritu Divino de Cristo se le incorporó en su bautismo y el Espíritu se le separó antes de que muriera. 4, el cuerpo debe ser tratado severamente ya que es malo. Y 5, pecar con el cuerpo no es malo ya que solo importa tu espíritu. Las respuestas de Juan a esto, para la primera de ellas, lo que era desde el principio, dijo Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo se hizo carne, pero permaneció sin pecado, por lo tanto el cuerpo de por sí no es pecaminoso o malo. Para la segunda, que la salvación viene del conocimiento, Juan dijo: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A la tercera, la respuesta de Juan, donde ellos decían que Jesús era solo un hombre, Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí nótese que Juan declaró a Jesucristo como un solo nombre. En contraste, los gnósticos separaban a Jesús del Cristo. La respuesta a esa cuarta falsa enseñanza de que el cuerpo debe ser tratado severamente, Juan dijo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La última, la respuesta de Juan fue: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchos de los versículos de Primera de Juan cobran nuevo significado cuando entendemos que los agnósticos traían estas falsas enseñanzas, y Juan luchó en contra de esos maestros falsos al mostrar que Jesucristo era tanto humano como divino. Escribió que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Leamos un poquito acerca de los propósitos, mis hermanos. En el Evangelio de Juan, él claramente declaró que escribió para que creyéramos y tuviéramos vida eterna, esto en Juan 20:31. Igualmente, en Primera de Juan, las 11 referencias del apóstol a sus razones para escribir nos llevan a ver que Juan escribió por al menos 4 propósitos. Y aunque hemos separado estos propósitos en el bosquejo que ahorita les voy a comentar, ellos efectivamente se entretejen en la carta entera, como hilos en una prenda. Juan introduce un tema y continúa, y después él vuelve nuevamente al tema, como volvemos al coro de una canción. Vamos a ver los 4 propósitos, así como aparecen en el bosquejo de Primera de Juan. Juan comienza la carta con la introducción y da esa seguridad
de que el Verbo se hizo carne. Esto en el capítulo 1, versos 1 al 4. La segunda sección, los hijos de Dios tienen comunión con Él en la luz. Capítulo 1, verso 5 hasta el 2:28. Aquí encontramos temas como los principios de comunión con Dios y la evidencia de comunión con Dios. La tercera sección, los hijos de Dios conocen la verdad. Capítulo 2, 29 al 4:6. Ahí nos encontramos temas como las características de los hijos de Dios, la confianza de los hijos de Dios y el Espíritu y los hijos de Dios. La cuarta sección, los hijos de Dios aman como Dios ama. Ahí encontramos temas como el origen del amor, la evidencia del amor. La quinta sección, los hijos de Dios tienen la certidumbre de Él. Encontramos ahí temas como acerca de la vida ahora y la vida eterna y acerca de la oración, para venir a cerrar con la última y sexta sección, la conclusión en el capítulo 5, verso 21. Leamos ahora la explicación del bosquejo o explicaciones del bosquejo, que va a estar dividido en 4 temas principales en respuesta a lo que Juan dijo que eran sus propósitos. Primero, Juan escribió para que nuestro gozo sea cumplido por medio de la comunión con Dios. Esto abarca primera de Juan 1:5 hasta el 2:28. Nuestro gozo, mis hermanos, es cumplido cuando tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, de acuerdo a primera de Juan 1:3. Y Juan explicó las condiciones de esa comunión en los versículos 5 al 7. La comunión con Dios solo es posible cuando nosotros andamos en la luz. Dios es luz, no hay oscuridad en Él. Por lo tanto, los que andan en tinieblas no pueden estar en comunión con Dios en las tinieblas. Si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y unos con otros. Su sangre limpia a los que andan en la luz. La comunión con Dios solo es posible cuando nos apartamos del pecado. Nótese que las palabras tinieblas y pecado significan lo mismo para Juan. Es decir, caminar en las tinieblas significa caminar en pecado. Juan dice que el pecado es la infracción de la ley. Capítulo 3, versículo 4. Y es rebelarse en contra de la ley de Dios y hacer aquello que está mal delante de Dios. Capítulo 5, verso 17. El pecado es cualquier hecho o actitud que está en contra de Dios. En otras palabras, el pecado es anti Dios y anticristo. Andar en la luz significa dejar las tinieblas del pecado. Los pecados de comisión se refieren al mal que cometemos, sean acciones o actitudes. Sin embargo, ser tentados por un pensamiento malo no es pecado. Satanás tentó a Jesús con pensamientos malos, pero Jesús no pecó. Pecamos si nos rebelamos en contra de Dios haciendo o meditando en lo que es malo. Es decir, el pecado mental ocurre cuando una persona escoge meditar en deseos malos como la lujuria. Un maestro explicó que pecamos en la mente si nos damos vueltas y vueltas el pecado en nuestra mente, como hacemos un caramelo en nuestra boca. Ahora, los pecados de omisión, estos ocurren cuando nos negamos a hacer las cosas que Dios nos manda hacer. El término se refiere a las cosas que omitimos o pasar por alto, por negligencia o terquedad, tal como negarse a perdonar. Los gnósticos afirmaban que no importaba pecar, pero Juan dijo que el pecado era tinieblas. Uno de sus propósitos era recordarnos que las tinieblas y la luz no tienen comunión. Él dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, verso 1. Ninguno de nosotros será perfecto hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, la Biblia no define pecado como ser menos que perfecto o menos que mejor. Asimismo, nosotros no definimos santo como ser mejor que el peor. Todos hemos pecado en el pasado, y esto lo leemos en primera de Juan 1:8. Todos nos rebelamos en contra de la ley de Dios antes de que nos salvara. Sin embargo, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús nos dio nuevos deseos cuando nos salvó. Él vino para llevarse las raíces y las ramas del pecado en nosotros. Ahora nos deleitamos en complacerle en vez de rebelarnos en su contra. Aún así, si pecamos, Juan nos dice que no permanezcamos en las tinieblas, sino que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Entonces Dios perdonará nuestros pecados y nos purificará nuevamente de toda maldad. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto está en el capítulo 3, verso 6. Y en contraste, los gnósticos declaraban que no importaba hacer el mal. Ellos estaban intentando enseñar a los creyentes. De este modo, Juan escribió para corregir estas falsas enseñanzas. Y su respuesta la encontramos en el capítulo 3, versos 7 al 10. Algunos creen que porque somos humanos, los cristianos no tienen más remedio que pecar todos los días. Pero Juan enseñó que la voluntad de Dios es para nosotros, y esta es permanecer en Cristo y así evitar pecar.
¿Es posible vivir un día o una hora sin resbalarse en contra de Dios y hacer el mal? Sí, es posible por la gracia de Dios. De hecho, tal estilo de vida es la voluntad de Dios para sus hijos. Él nos invita a caminar en su presencia y en su espíritu a lo largo del día. Él quiere que estemos en comunión con Él en la luz, momento a momento. Ninguno de nosotros debe contentarse con pecar día a día. Los gnósticos decían que no importaba. Sin embargo, nuestra meta diaria es ser dirigido por el Espíritu, no por la naturaleza pecaminosa. Un día que escogemos las tinieblas y el mal debe ser raro. Los días que obedecemos a Dios todo el día deben ser comunes. Juan nos exhorta a que vivamos sin pecar. Recuerde que él define pecado como infracción de la ley o injusticia. Juan dice que si vemos a un hermano pecar, debemos orar para que Dios le dé vida. El pecado causa la muerte espiritual, mata nuestra relación con Dios y nos impide tener comunión con Él. Hacer volver a un pecador de su error salvará a una persona de muerte espiritual. ¿Un pecado causa que un creyente pierda su salvación? Esta es una pregunta difícil. La respuesta no es la misma en cada caso. Por un lado, Hebreos habla de creyentes que pecan, que todavía son hijos de Dios, diciendo que Dios nos disciplina cuando pecamos porque somos sus hijos. Y esto indica que no perdemos nuestra salvación debido a un pecado. Por otro lado, un pecado puede llevar a la pérdida de la salvación, en que ese pecado nos lleva a otro pecado. Recuerde esto, mis hermanos, a causa de un pecado, Adán y Eva perdieron acceso al huerto del Edén. También a causa de un pecado, Moisés perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Acán y toda su familia perdieron su herencia y su vida a causa de un pecado. Sansón perdió sus ojos y su relación con Dios a causa de un pecado. David mandó a matar al marido de Betsabé y perdió tanto su reputación como toda esperanza de tener un hogar en paz. Él y Betsabé también perdieron a su primer hijo a causa de un pecado. A causa de un pecado, el censo de David causó que 70,000 personas perdieran su vida. Y también Ananías y Zafira perdieron su vida a causa de un pecado, y miles han perdido sus matrimonios, reputaciones y su vida a causa de un pecado. Dios es misericordioso, le agrada perdonarnos. Entonces, ¿por qué algunos todavía se niegan a arrepentirse? Así como el agua endurece el cemento o el sol endurece el barro, el pecado endurece el corazón de una persona. Esto lo leemos en Hebreos 3:13. Aquellos con el corazón endurecido se niegan a arrepentirse. Como un árbol no puede doblarse cuando está muerto, los individuos pueden perder su habilidad de doblegarse y arrepentirse al estar espiritualmente muertos. Por lo tanto, los creyentes deben huir del pecado como de una serpiente mortífera. Los que sí se involucran en injusticia deben apartarse rápidamente del pecado y buscar perdón. Que nadie juzgue mal el peligro de un pecado. La palabra final de Juan con respecto a pecar aparece cerca del final de su carta. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios por nuestro Salvador, que nos ha redimido de ser esclavos del pecado, mis hermanos. Como sus seguidores, seamos conocidos por hacer el bien, que ninguno de nosotros padezca como malhechor, pero disfrutemos de la comunión con Dios, andando en la luz como Él está en luz. Permanezcamos en Cristo. La Biblia presenta la vida redimida y salva como el opuesto completo del pecado. El otro motivo por el cual Juan escribió es para recalcar lo que saben los hijos de Dios. Los gnósticos afirmaban que los creyentes necesitaban más conocimiento para ser salvos. Y en contraste, Primera de Juan recalca que ya somos salvos. Nosotros ya sabemos lo que necesitamos saber acerca de la salvación. En esta epístola, Juan usa una forma de la palabra saber 33 veces. Él contrasta lo que sabemos con el conocimiento secreto que los gnósticos dijeron que necesitábamos. Le doy algunos ejemplos. En 1 de Juan 2:3 dice: sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. En el capítulo 3, verso 2 dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. En el capítulo 4, verso 3, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Capítulo 5, verso 19, leemos: sabemos que somos de Dios. Capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Les recuerdo, fueron 33 veces que Juan escribió para poder contrastar lo que ya sabemos y ese conocimiento que tenemos acerca del Señor y de la salvación. La siguiente razón por la cual Juan escribió para recordarnos que debemos amarnos los unos a los otros. Él recalca que el amor es de Dios y de hecho Dios es amor.
Varios versículos a lo largo de la epístola nos recuerdan amarnos unos a otros. Le doy algunos ejemplos. En 1 de Juan 2:9 leemos: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. En el capítulo 3, verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 3, verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Capítulo 5, verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por último, Juan escribió para darnos la certidumbre de Dios. 1 de Juan 5, del 4 al 20. Los gnósticos declaraban que Jesús era solo un hombre. Decían que el Espíritu de Dios vino sobre él en el bautismo y lo dejó antes de su muerte. En contraste, Juan dice que Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Quiere decir que Jesús es el Cristo divino que vino por medio de las aguas del bautismo. Él también vino por medio de la sangre de la cruz. Y el Espíritu da testimonio en nuestro corazón de que Jesús murió por nosotros. Y así, Juan nos asegura que el Espíritu, el agua y la sangre testifican de Jesucristo. Él da a los creyentes certidumbre de su salvación. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 11.1. Comencemos ahora la lección 11.2 acerca de la segunda carta de Juan. Empezamos leyendo del autor y de la fecha. Ya hemos señalado que el apóstol Juan escribió un evangelio y también 3 cartas junto con el libro de Apocalipsis. Juan era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Creemos que el apóstol Juan escribió sus 3 epístolas entre el año 85 y 95 después de Cristo. Encontramos versículos muy similares en la segunda carta de Juan, la primera carta de Juan y el evangelio de Juan, y estas similitudes sugieren que un autor escribió los 3 libros. Les doy algunos ejemplos. Segunda de Juan 2.5 dice: Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Primera de Juan 2.7 dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Segunda de Juan, capítulo 7, segunda de Juan 12, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1.4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y Juan 16.24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El bosquejo de esta carta podemos dividirlo en 5 diferentes secciones. La primera serían los saludos, que abarca de los versículos 1 al 3. Ahí encontramos temas como a la señora elegida y a causa de la verdad. La segunda sección es alabanzas por la verdad, del versículo 4. Tercera sección, mandamiento al amor, versículos 5 al 6. Luego viene la sección 4, advertencia acerca de los maestros falsos, que abarca del versículo 7 al 11. Ahí encontramos temas como discernir los maestros falsos, cuidarse para que no los engañen y negarse a tenerlos en su hogar. También ya se cierra aquí con la última sección, que sería la conclusión, versículo 12 al 13. Leamos la explicación o las explicaciones del bosquejo. Empezamos con los saludos. Segunda de Juan, versículo 1 al 3. Juan el apóstol era ya de edad avanzada cuando escribe esta carta, refiriéndose a sí mismo como el anciano. Y este probablemente era un título honorífico debido a la edad de Juan. Él fue el último de los apóstoles en morir. Y Juan escribió a la señora elegida y a sus hijos. Aunque algunos piensan que esta señora era una viuda de Juan, que Juan conocía, la mayoría cree que las palabras la señora elegida o la señora escogida se refiere a una iglesia local, y se cree esto por 3 razones. Primero, cuando se refiere a la señora, Juan usa la palabra usted en los versículos 5, 8, 10 y 12. En el griego, la forma de la palabra usted es plural, queriendo decir que al escribir a la señora, Juan estaba escribiendo a un grupo de personas. De esta manera, la señora probablemente es una iglesia. Pedro usa unas palabras similares. En 1 de Pedro 5.13 dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. En este versículo, Pedro se refiere a la iglesia en Babilonia como ella. La palabra iglesia en griego es eclesia, y aunque esta es una palabra femenina, el género lingüístico a menudo no está relacionado al género literal de una persona. No obstante, no nos sorprende que Juan llamara a la novia de Cristo como la señora elegida. Sus hijos pueden referirse a los miembros de una iglesia. Y tercero, Juan manda saludos a los hijos de tu hermana, la elegida. Segunda de Juan 13. Esto probablemente se refiere a la iglesia que Juan estaba pastoreando. Puesto que los césares estaban persiguiendo a los creyentes, Pedro y Juan pueden haber evitado la palabra iglesia debido al riesgo. Referirse a la iglesia como señora protegía la identidad de los creyentes a los que fue escrito.
Nótese que Juan asocia el amor y la verdad en los versículos 1 y versículo 3. El apóstol dice que ama a la señora elegida y sus hijos en la verdad. Él también dice que Jesús estará con ellos en verdad y en amor. El mundo usa la palabra amor de manera inferior. A los del mundo, el amor puede referirse a pasión, a deseo, a lujuria, que ofende a Dios. Y a menudo es enfermizo, blando, débil y egoísta. En contraste, el amor cristiano no solo es siempre justo, fuerte y verdadero, pero está siempre en el reino de la luz y la verdad. El amor de Juan le incitó a advertir a los creyentes. El amor bíblico no cierra sus ojos al error que lleva a destrucción. Piense cómo el amor es verdadero mientras usted lee los 13 versículos que se encuentran en esta segunda carta. Otro de los temas que encontramos aquí en el bosquejo es la alabanza por la verdad, segunda de Juan 4. Juan tenía gran gozo porque algunos de los hijos de la señora estaban caminando en la verdad. Todo padre y abuelo cristiano se deleita en niños rectos. No obstante, Juan reconoció que no todos los miembros de la iglesia caminaban en la verdad. Algunos, como Ananías y Zafira, estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Por ahora, el trigo y la cizaña crecen lado a lado, pero cuando Jesús vuelva, los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El otro tema es el mandamiento al amor, segundo de Juan 5 y 6. El amor es un tema principal en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Juan. Anteriormente él escribió: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Algunos son más difíciles de amar que otros, pero Dios nos manda a que amemos a todo creyente. El amor se muestra perdonando a otros como Dios nos perdonó. Comparte con los que están en necesidad como lo hizo el buen samaritano. El amor visita a los que sufren, ora por los que necesitan la ayuda de Dios. El amor tiende la mano a los que necesitan un amigo, escucha cuando otros hablan. Finalmente, como recalca Juan, el amor permanece firme por la verdad. Otro de los temas es la advertencia acerca de los maestros falsos, segunda de Juan, versículos 7 al 11. Como en primera de Juan, segunda de Juan describe los maestros falsos como los que niegan que Jesucristo vino en carne. Recuerde que los gnósticos afirmaban que Jesús era solo un hombre, y en esta segunda epístola, Juan dice que estos maestros falsos son el anticristo. En contraste, la verdadera enseñanza sobre Cristo declara que Él es el Hijo de Dios. El verdadero evangelio dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne. El Espíritu de Dios estaba en Él, en el vientre y en la cruz. Los gnósticos declaraban tener nueva verdad que ampliaba el evangelio. Hoy algunos alegan saber más que los apóstoles como Pablo y como Juan. Ellos dicen que los apóstoles eran como niños que necesitaban crecer en conocimiento. Nosotros reconocemos que los que se extravían de la Escritura son maestros falsos, de los cuales los creyentes deben tener cuidado. Debemos rechazar a todos cuya enseñanza contradice la Biblia. Los que rechazan las enseñanzas de Cristo rechazan a Cristo. En el tiempo de Juan, muchas iglesias se juntaban en los hogares y maestros se movían entre ellos. Algunos daban la bienvenida a otros maestros de visita en sus casas para comer, dormir y enseñar. Mateo 10, 40 al 41 dice: el que recibe ayuda a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Sin embargo, Juan advierte que cualquiera que da la bienvenida o apoya a los maestros falsos participa de su pecado. El amor y la verdad deben estar unidos. Nuestro amor por Dios no nos permite apoyar a los maestros falsos. Y la conclusión, que es los versículos 12 al 13, ya en estos últimos versículos, Juan explica por qué su carta es tan breve a la señora elegida. Dice en el versículo 12: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Con eso cerramos la lección 11.2. Empecemos ahora la lección 11.3, tercera de Juan, y empezamos leyendo del autor y la fecha. Juan, el apóstol, es el autor de esta tercera carta. También aquí encontramos palabras y frases similares con la segunda carta de Juan. Por eso creemos que Juan escribió las 3 epístolas alrededor del año 85 al 95. Por ejemplo, en la tercera carta de Juan encontramos que dice: el anciano a Gayo, el amado. Y en la segunda carta dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. En la tercera carta leemos: no tengo yo mayor gozo que el oír de que mis hijos andan en la verdad. Y en la segunda carta dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Son algunos de los ejemplos nada más. El bosquejo de esta tercera carta
lo podemos dividir en 5 secciones. Primero están los saludos, versículos 1 al 2. Está luego Gayo, un hombre fiel, versículo 3 al 8. La siguiente es Diótrefes, un hombre orgulloso. Demetrio, un hombre bueno, y se cierra con la conclusión, versículos 13 al 14. Entremos a esta explicación del bosquejo, leyendo de los saludos encontrados en el versículo 1 y 2. Juan escribió su tercera carta a su estimado amigo Gayo. La palabra griega para amado es agapetos y significa estimado, amado o querido, y esta aparece 10 veces en las 3 cartas de Juan. El nombre Gayo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Leemos de Gayo de Corinto en Romanos 16:23, también Gayo de Macedonia en Hechos 19:29 y Gayo de Derbe en Hechos 20:4. El amigo de Juan Gayo no era ninguno de estos 3. Él debe de haber sido un conocido entre las iglesias de Asia en las que Juan ministró durante los últimos años de su vida. En el versículo 2, Juan oró que Gayo tuviera buena salud, así como prosperara su alma. Jesús y los apóstoles reconocían que las personas tienen necesidades físicas, así como necesidades espirituales. Leemos ahora de Gayo, un hombre fiel, los versículos 3 al 8. En los versículos 3 al 4, primero Juan alaba a Gayo por andar en la verdad. No solo debemos creer en la verdad, también debemos vivirla. El gozo más grande de adultos, sean pastores, padres, abuelos o maestros, es oír que sus hijos andan en la verdad. La verdad es provechosa, pero solo cuando afecta nuestras acciones. En segunda de Juan, el apóstol advirtió a los creyentes a no mostrar hospitalidad hacia los maestros falsos. Sin embargo, en tercera de Juan, versos 5 al 8, les dice que acojan a los maestros dignos. Al ayudar a los obreros de Dios, somos compañeros de la verdad. El anciano alabó a Gayo por mostrar fidelidad a Dios, extendiendo bondad a los predicadores y maestros dignos. Luego leemos en los versículos 9 al 11 de un hombre orgulloso, Diótrefes. Por otro lado, un líder de la iglesia no mostraba bondad a los predicadores de visita porque era orgulloso. Queriendo ser el único líder, rechazó una carta del apóstol Juan. Esto lo leemos en el verso 9 y en el verso 10 también vemos que hablaba en su contra. Además, no solo se negaba a ayudar a los maestros de visita, sino que también detenía a los que querían ayudarles, incluso expulsando a los creyentes hospitalarios de la iglesia. Esto en el verso 10. Y él estaba lleno de orgullo y claramente carecía de amor y de bondad. Dirigir y amar deben ir de la mano, mis hermanos. Considere el amor de Juan al tratar con el asunto de este hombre. Juan era un gran apóstol, el único de los 12 todavía vivo en ese tiempo. Si un líder inferior, como lo era Diótrefes, hubiera insultado a Juan, siendo un apóstol joven, Juan podría haber reaccionado de una manera totalmente diferente. Antes, cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, Juan y su hermano Santiago querían mandar que descendiese fuego para destruirlos. Esto lo encontramos en Lucas 9:54. Ellos se merecieron la reprensión de Jesús. Sin embargo, Jesús cambió a Juan de un hijo de trueno a un apóstol de amor. Como un anciano, Juan escribió a este hombre y lo hizo con amor. Aunque Diótrefes había rechazado a los que trabajaban para Jesús, el propio Juan una vez cometió este mismo error al reprender a un hombre que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Juan tuvo que corregir a Diótrefes, pero él era gentil al hacerlo. Los errores que cometemos nos ayudan a mostrar amor a otros que cometen los mismos errores. Por último, leemos de Demetrio, un hombre bueno, en el versículo 12. Juan da testimonio triple de parte de Demetrio. Esto pudo haber servido como una recomendación para él, ya que probablemente era el mensajero que llevaba la carta de Juan a Gayo. Primero, Demetrio tenía una buena reputación. Todos hablaban bien de él. Segundo, era visible que Demetrio era consagrado a la verdad, lo opuesto de los maestros falsos. Y tercero, Juan y la iglesia a la que él estaba escribiendo, seguramente Éfeso, respondían por Demetrio. Semejante recomendación era favorable a los destinarios de esta carta breve para asegurarles que ningún impostor estaba intentando pasar una carta falsa. Los destinarios de Juan podían confiar que lo que ellos leían era genuino y era verdadero. Por último, leemos la conclusión, versículos 13 al 14. Como en segunda de Juan, el anciano dice que él espera visitarles pronto, versículos 13 al 14, y en ese caso él llamaría la atención a los errores de Diótrefes, este hombre, en el versículo 10, y así la carta de Juan le daba a Diótrefes tiempo para arrepentirse. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 11.3 y damos fin también a todo este capítulo 11, en el cual hemos estudiado las cartas acerca de la enseñanza falsa, parte 1, donde vimos primera, segunda y tercera de Juan. Dios les bendiga.